Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias en relación con arqueología y alimentación, organizado por Netilistli, divulgadores de nuestro pasado, a cargo de la maestra Stephanie Martínez Gómez, quien es ponente esta noche, y de un servidor, Emanuel Márquez Lorenzo, director de Asociación Numismática de Jalapa, ANUMSHA AC. En esta ocasión, la maestra Stephanie nos va a presentar un trabajo titulado ¿Qué comen los aires? Antiguas tradiciones entre los nahuas de Morelos. Me voy a permitir presentar a la maestra Stephanie Martínez Gómez. Ella es licenciada en arqueología por la ENA y maestra en antropología por la UNAM. Desde hace 7 años imparte la asignatura Arqueoastronomía, Calendario y Paisaje a nivel licenciatura dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el maestro Hans Martz de la Vega. Es miembro activo de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura, el SIAC, y de la Sociedad de Astronomía, Cultura y Estudios Mesoamericanos, la SACEM. Actualmente, en el marco de su investigación doctoral en el posgrado en antropología dentro de la UNAM, estudia las concepciones y simbolismos del viento entre las sociedades nahuas del pasado y del presente. Sin más que agregar, maestra Stephanie Martínez, le cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Emanuel. Bueno, este tema que les voy a compartir es un tema bastante interesante. Quiero empezar platicándoles quiénes son los aires, quiénes son los airecitos. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar sobre ellos o si alguien les ha contado sobre ellos, ¿no? Bueno, en la pantalla lo que hice fue colocar un mapa de los municipios de Morelos y un listado, ¿no? Ahí más o menos se alcanza a ver, justo para platicarles e iniciar contándoles que este tema es un tema muy trabajado por los antropólogos, los etnólogos, quienes han hecho lo que nosotros llamamos, ¿no? Como el trabajo etnográfico, es decir, ir a las comunidades de tradición, nahua en este caso, ¿no? Pero también pueden ser otras comunidades, no precisamente los nahuas, grupos indígenas o grupos de cierta tradición. Entonces, lo que hacen es eso, es recopilar pues una serie de testimonios y adentrarse a la manera en cómo estas poblaciones viven su entorno. Uno de los municipios donde se tienen registros pues, ya de principios del siglo pasado es justo Tepoztlán, que es muy conocido en comunidades como San Andrés de la Cal, Santa Catarina y Amatlán. Pero bueno, no es el único municipio donde vamos a encontrar la documentación de los aires o los airecitos. También tenemos otros como Hueyapan, Atlacholoayan, Ocotepec, Coatetelco, Xochitepec, Xochocotla, Tlayacapan, y casi prácticamente podríamos decir que en buena parte del territorio de Morelos se han documentado a los aires y a los airecitos. Entonces, ¿cómo les llaman? Bueno, esta es una palabra muy general, ¿no? Llamarles aires, airecitos, porque es la más común. Pero bueno, eso no quiere decir que sean las únicas. En realidad, todas estas denominaciones que les dan a ellos, pues tienen que ver con sus mismas cualidades. Son aires de lluvia, aires de rayo, de los manantiales, de las tormentas, del granizo, de la milpa. A veces también se les conocen como espíritus aires, espíritus del agua o con la palabra señores, señores aires, señores trabajadores del tiempo o del temporal, señores portadores del viento y también con la palabra dueños, dueños de la lluvia, de la tempestad, del granizo, de los vientos. Y también vamos a tener otras denominaciones que derivan del náhuatl, como cuapichucos, pilachichincles, pilcintles y con la misma palabra de aire, ¿no? Que sería ejecat, que a veces se dice en plural o en singular, que sería ejecat o ejecame. Bueno, ellos tienen funciones muy importantes en las comunidades. Ellos son los que soplan las nubes cargadas de agua, son los que acarrean la lluvia del temporal de determinados cerros y volcanes, son los que propician la lluvia, son los aguadores o regadores de los pueblos, son los que trabajan con el agua, con los truenos, son los que controlan el clima, protegen la cosecha, la leña, proporcionan al ser humano abundancia, prosperidad y dones, ¿no? O sea, toda esta información que les comparto es lo que la misma gente menciona. Entonces, bueno, ellos
¿De dónde vienen, no? ¿En dónde viven? La misma gente dice que ellos viven en lugares acuáticos, en lugares rocosos, ¿no? Entonces el listado es muy grande, pueden ser manantiales, ríos, las barrancas, las cuevas, los acantilados, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay gente que dice que los aires o los puede encontrar uno en los hormigueros. Entonces, bueno, es bastante amplia la información que se tiene sobre ellos. Esta es una fotografía de una ceremonia dedicada a los aires en Atlacholoaya, en Morelos. Justo la tomé del suplemento cultural El Tlacuache, que es un medio de difusión y de divulgación del Centro INA Morelos. Y allí ustedes van a poder encontrar algunos artículos de investigadores que han escrito sobre los aires en distintas partes, ¿no? De este estado. Y esta fotografía es igual de una ceremonia de los aires en Alpuyeca. Ahí podemos ver cómo está una ofrenda que se le colocó a los aires, ¿no? Es decir, esos alimentos que les dan en su día. Y esta otra fotografía es justo de la presentación de un documental que hubo el año pasado, que se llamó así, Huentle a los Aires, se hizo en el Cuauhnáhuac. Y pues bueno, el documental lo que hace es registrar las ceremonias dedicadas a los aires de tres comunidades de Morelos, siendo una de ellas la de Coatetelco. Bueno, quisiera también compartirles un poquito de esa historia más hacia el pasado, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen las crónicas de los siglos XVI, siglo XVII, incluso de estos mismos seres sobrenaturales, ¿no? Los aires, los airecitos, y Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de Nueva España, pues es un buen ejemplo de ello, ¿no? Porque él lo que hizo aquí fue documentar al menos tres seres como estos que al parecer tenían funciones bastante similares y compartidas. Entre ellos estaban los Ejecatontin, los llamados Tlaloque, que son los más escuchados, y los llamados Ahuaque. Entonces ahí los menciona, ¿no? La palabra Ejecatontin del náhuatl, pues su traducción literal sería tal cual, airecitos o vientecitos. Y lo que nos dice Sagún en esta crónica es que estos Ejecatontin tenían una ceremonia particular que se llevaba solamente una vez al año, y esta era en Tepeilhuit, que es una fiesta muchísimo más grande, más compleja, pero allí ellos tenían un espacio. Esta fiesta se le denominaba así, la fiesta de los montes, de los grandes montes. Entonces, lo que dice Sagún es que justo en esta festividad, la gente, y quizá no precisamente la gente común, sino a lo mejor la gente de cierta jerarquía, era la que realizaba las representaciones en miniatura de estos ejecatonti. Entonces los hacían de esta manera. Tenían que tener un soporte, ¿no? Unas varitas de madera, y entonces posteriormente lo que hacían era recubrirlas con una masa que llamaban soal. Y después de ello tenían un rostro justo en la parte superior. Allí les ponían un rostro humano y otro de serpiente, ¿no? Y así es como las ilustraban y quedaban listas para poder hacer la ceremonia de estos ejecatonte. ¿Qué les daban? Bueno, algo que también es muy interesante es que se habla de que les daban de comer. ¿Qué les ponían? Bueno, algo que mencionan en todas las festividades de las veintenas, y pues que en este caso no era la excepción, de los Ejecatontin, les daban los llamados tamales, los tamales. Y además se menciona que también les daban copal, eran alimento de estas figuritas. En el mismo Códice Florentino o en esta Historia General de Sagún, también vamos a tener otras representaciones como las que estamos viendo aquí en la pantalla. Dice representaciones en miniatura de los grandes montes. También eran otros seres igual así pequeñitos que realizaban, y que al menos una de las ilustraciones, de las pocas ilustraciones que quedaron sobre cómo eran o cómo los pensaban en aquel entonces, pues es esta imagen. En la otra, pues tenemos ciertos rituales que hacían en estos templos, porque son ceremonias muy complejas. Bueno, otra crónica que también va a ser muy importante es la de Fray Diego Durán, que se titula así, Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, porque también tenemos un testimonio un tanto distinto, nada más que aquí están relacionados con los enfermos y con un ritual que ellos hacían. Lo que se menciona es que la gente que tenía el padecimiento de las bubas, del tullimiento, para poder sanarse, tenía que comer la masa tzoali que cubría estas figuritas. Y entonces, una vez que hacía esto, era garantía
de que se iba a curar y eso lo llevaba a comprometerse para que el próximo año estos enfermos, una vez ya curados de esos padecimientos, pudieran ser los que cooperaran posteriormente para que estas mismas figuritas se realizaran al siguiente año y otros enfermos pudieran realizar ese ritual para poder tener sanación. Y estas imágenes que ven en pantalla son objetos prehispánicos que se encontraron justo en el territorio de Morelos. Están hechos de barro, pero a mí me gusta mucho mostrarlas porque creo que también es una idea que nos permite como imaginarnos cómo debieron ser estas figuritas que describe Fray Bernardino de Sahagún sobre los llamados aires o airecitos en época prehispánica. Podemos ver cómo el cuerpo de esas figuritas es como gordito, como si fuera un cerro, y justo hacia la parte superior tienen un rostro que les da personalidad a cada uno. Y entonces, bueno, estas son más antiguas, no son de esa época, pero probablemente se trate de un antecedente, ¿no? Todavía mucho más antiguo de la existencia y de la interacción que tenían estas figuritas con esa población. En los 2 últimos años he podido ir a Tepoztlán, Morelos, a presenciar estas ceremonias dedicadas a los aires en 2 comunidades, una que es San Juan Tlacotenco, que la podemos ver de ahí de Tepoztlán hacia la parte norte, y la otra es San Andrés Tlalpan, que la podemos ver hacia la parte sur, ahí muy cerquita de la serranía. Y justo es bastante interesante ver, ¿no? Como hasta la fecha hay personas que intentan mantener esta tradición y que además efectivamente están conviviendo con los airecitos hasta la actualidad. Entonces, es una serie de preparativos, digo, voy a ser muy breve para mencionarlo. Colocan varias ofrendas en distintos puntos de la serranía y esto es a través de peregrinaciones. Justo la imagen que están viendo, allí se ven los chiquihuites que cargan cada una de las ofrendas que son entregadas, ¿no? ¿Y qué es lo que llevan? Pues prácticamente todo aquello que les gusta a los aires, desde trastecitos de barro, o sea, trastecitos pequeñitos, fruta, gorditas de maíz azul, camote, pan dulce, tamales sin sal, dulces y galletas, una vela blanca, paquete de pólvora, un atado de cigarros, figuritas de barro, que pueden ser de forma humana o de forma de animalitos, animalitos como pececitos, tortuguitas, lagartijitas, entre otros. Y también preparan para los aires el mole verde. La única condición es que no debe de llevar carne. También les dan mezcal, pulque y una flor de gladiola. Una vez que están listos, entonces parten en distintos grupos y llevan todas estas ofrendas. Y en estas imágenes las tomé justo en estos últimos 2 años y aquí vemos cómo los ofrendadores están colocando las ofrendas, llaman a los aires una vez que están listas y hacen una pequeña comunión con ellos. Usan unos silbatitos para poder llamar a los aires. Esta es otra de las ofrendas que colocan sobre un mantelito. Estamos viendo todos los alimentos que les están colocando. Incluso se llega a ver todos esos desechos, ¿no? Todos esos recipientes que ya forman parte de ofrendas anteriores, cómo se van acumulando y estos no se tocan porque son de los aires, entonces nadie más se los puede llevar. Estas son otras ofrendas que colocan ahí mismo en San Andrés de la Cal. Y bueno, para el caso de San Juan Tlacotenco, la dinámica es bastante similar también. Antes de partir a través de una peregrinación, pues hacen todos los preparativos. En este caso no son chiquihuites, son algunos contenedores que decoran con cosas que les gustan a los aires. En este caso la población dice, les gustan mucho los colores brillantes, los colores llamativos, aroma de frutas que son muy dulces también y que son frutas olorosas, entonces esas son las que se llevan a los aires. En el caso de San Juan Tlacotenco, estas ofrendas se colocan en un lugar específico, que es una cueva, que aquí la podemos ver en la fotografía. Mucha gente participa, la decoran y entonces se empiezan a colocar sobre manteles todos estos elementos. Son igual su mole verde, sus tamales sin sal, algunas veladoras, flores y ahí vemos distintas frutas. Y esta otra que también, ¿no? Podemos ver aquí en pantalla. Y pues bueno, esto sería todo.
Si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación, usualmente yo inicio, entonces no va a ser la excepción. Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, esto que comentas de los tamales sin sal, por ahí recuerdo que hay una ceremonia documentada en Sagún que se realiza cada 8 años y que precisamente parte de lo que se come son tamales sin sal, son tamales con agua, exclusivamente Atamalcualiste, me parece que es la ceremonia. También me hizo pensar, por ejemplo, en estas representaciones de los montes que hacen con masa de tzuali, se coloca este elemento muy importante que es particularmente presente en varias deidades de los mantenimientos, que es el Quetzalmiáhuatl, y cómo esto que comentas, ¿no? Que a través de su consumo había una cura de alguna enfermedad. Y bueno, mi pregunta específica es, ¿quiénes son los que se dedican a organizar estas peregrinaciones y a definir qué es lo que se ofrenda a los aires? Fíjate que es una pregunta un tanto compleja de responder, porque algo que me he dado cuenta es que es muy difícil de poder generalizar todas estas prácticas que se llevan a cabo en la actualidad. Entonces sí depende mucho de los grupos, ¿no? En el caso de San Andrés de Lacán, de San Juan Tlacotenco, hasta ellos mismos tienen sus propias como peculiaridades, ¿no? De quiénes son los que organizan, cómo se organizan, cómo toman las decisiones y cómo mantienen la tradición, cómo están pensando a los aires. Entonces, lo van construyendo, o sea, puede pasar más generaciones y esto puede ir modificándose. Algo que me he dado cuenta es que mucho tiene que ver con eh, quizá como la generación inmediata, ¿no? O las generaciones inmediatas que vinieron atrás, que entonces marcaron como ciertas pautas de cómo se debía de realizar el ritual y cuáles eran las reglas que tenían que cumplirse, las más importantes, ¿no? Al menos aquellas que no podían cambiarse tan rápido, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso de los tamales sin sal me parece que es algo que sí ha perdurado muchísimo, o sea, eso casi que es fundamental, un elemento que estaríamos viendo que casi no tiene un cambio, ¿no? Algo que a mí me llamaba la atención es, ay, hacen mole, ¿no? Están haciendo un mole, pero pues sabemos que los moles ya no vienen tanto quizá de ese periodo de previo a la conquista, ¿no? Sino que más bien ya es un elemento que se introduce posteriormente, pero que alguien dijo el mole va a ser la comida favorita de los aires. Y entonces es el mole y se les tiene que dar el mole. En San Andrés de la Cal no ponen carne, solamente es el puro mole. Pero en San Juan Tlacotenco sí le ponen también pollo. Y entonces ahí vemos como algunas diferencias que se empiezan a notar, ¿no? Entonces, sí, es un poco complicado. Yo creo que tendría que irse como quizá yendo atrás poco a poco y platicando con la generación que viene atrás, ¿no? Y los nuevos, cómo están compartiendo la tradición hacia las generaciones más jóvenes, ¿no? ¿Qué se les está inculcando? ¿Qué es lo que consideran que es más importante? ¿Y cómo lo están recibiendo también? Entonces, pues bastante bueno el tema. Ahorita que comentaste lo del mole, me quedé pensando en esta variedad sin carne y con carne. Y también pensando en otras cuestiones que he vivido a lo largo de la vida, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz se tiene mucho la costumbre que cuando se va a ser padrino de bautizo, el padrino debe comer mole, pero de totol o guajolote y le sirven la pierna. ¿Hay algún registro de presencia de totol o guajolote? No la recuerdo, pero quizá desde la parte histórica yo creo que sí debe de haber información al respecto. Digo, no he revisado así con tanto detalle, pero en el caso, ¿no? De la deidad del viento, estamos viendo que sí hay, digo, no son tan específicos como para ahondar, ¿no? En todo, cómo, o sea, sí les dan tamales, pero no sabemos de qué exactamente. Pero por allí recuerdo que una investigadora llegó a decir que me parece que el guajolote sí era un alimento que estaba también ya vinculado como a estos rituales que tenían que ver con las deidades del viento, ¿no? Del agua. Te agradezco, Fanny. Nos comenta Dulce Hernández, gracias por la ponencia. A mí me gustaría saber quiénes cocinan para los aires. Si solo se trata de mujeres o hay participación de hombres o es indistinto.
¿Quién cocina? Pues en estas comunidades en la actualidad, los 2 años que fui, porque realmente soy nueva, ¿no? O sea, soy nueva realizando como estos trabajos que les decía, como estos trabajos etnográficos, porque pues más lo mío pues es la parte arqueológica, ¿no? Entonces, lo que veo o las veces que he llegado a San Andrés de la Cal, que justo la gente está desde muy temprano, muy temprano, con todos estos preparativos y terminando de cocinar, sí son mujeres, pero probablemente a lo mejor haciendo ya, como les decía, como ese registro más detallado y preguntando con más detenimiento a la población que ahorita está participando, a lo mejor ya no sea como tan marcado este rol, ¿no? Que se tenía anteriormente. Ahorita sí, yo he visto tal cual a mujeres, ¿no? Que están preparando el mole, prueban, ¿no? Si ya quedó el mole, ya quedó, le falta algo. Entonces, todos esos detalles, justo antes de que todos partan a entregar las ofrendas a los aires, son detalles que están arreglando en su momento. También he visto que cuando están preparando los chiquihuites, pues justo el mole tiene que estar ya en ese momento porque lo sirven. Entonces, también parece ser que al momento de preparar los chiquihuites, igual puede participar tanto hombres como mujeres, envuelven las frutas, envuelven las figuritas, en el caso de San Juan Tlacotenco, ahí también antes de partir, la gente está cocinando y sí son mujeres, o sea, a lo mejor porque son las que se saben la receta, ¿no? ¿Cómo voy a elaborar el mole? A lo mejor son porque las que tienen ese conocimiento de forma más inmediata y entonces hasta el sazón, ¿no? Me imagino que también tiene que ver mucho con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Gerardo Castilleja comenta, gracias a Fanny. Disculpen si la pregunta es muy elemental, pero ¿por qué es tan importante las celebraciones al viento? ¿Qué se asume que trae el viento o los airecitos a la vida? Lo fundamental y lo que todos dicen, o sea, todos estos antropólogos, etnólogos que han hecho toda esa compilación de información, ¿no? Década tras década, lo que para la gente es importante sí es el agua. O sea, hasta la forma de denominarlos, ¿no? O sea, son del agua y viven allí y vienen de allí porque el agua viene gracias a que ellos pueden acarrearla, ¿no? O sea, son como, digo, ahorita a lo mejor es difícil un poquito pensarlo así, ¿no? Porque han transcurrido muchos años, pero en el pasado y quizá en etnografías de hace algunas décadas, lo que mucho se decía es que los aires acarrean el agua de un lugar en específico y son de los lugares en donde ellos viven. Entonces el agua, uno lo entendería, pues cae del cielo, ¿no? Pero para ellos no. O sea, el agua no cae del cielo. El agua tú la tienes que traer ¿de dónde? De los grandes contenedores, que es donde se encuentra toda la riqueza que tenemos. ¿Cuáles son? Los grandes montes, ¿no? Entonces todo viene de allí y justo ellos son como un intermediario, ¿no? O sea, ellos pueden traerlo y su presencia es tan importante porque ellos traen eso y eso es vida. En aquel entonces, pues la gente se dedicaba más a la agricultura y eso era fundamental. Ahorita vemos que ha sido o es un poco menos como este trabajo de la agricultura, o sea, hace menos, pero aún así sigue siendo todavía algo importante, ¿no? O sea, algo que todavía ellos mantienen y que creo que también en muchos lugares se intenta mantener como una tradición, ¿no? Porque también es como una forma de cohesión social, ¿no? De mantenerlos unidos. Entonces creo que va cambiando un poquito, ¿no? Yo creo que también ahí tiene que ver mucho con a qué comunidad nos estaríamos refiriendo, pero a grandes rasgos, de manera muy general, creo que tiene que ver en ese sentido. Muy interesante, sin duda. Me acordé de dos cosas interesantes. Una es el monumento conocido como el Rey de Chalcatzingo, donde se ve esa asociación del aire con el agua, la formación de nubes y cómo caen sobre las matas de maíz. Y estamos hablando que es un monumento bastante antiguo. Y también me acordé de las tradiciones míticas en la Huasteca, los registros que hace Serpín, por ejemplo, en relación a estas deidades MAM, se regeneran. Ellos viven en las cuevas, en los montes altos, inaccesibles. Él lo relata así como orgías en cuando son las tormentas, salen y se van transcurriendo en estas
corrientes de agua hasta llegar al mar, donde ahí se regeneran y regresan a través del aire a volver a formarse en las cuevas. Siguiente, bueno, Gerardo Torres nos comenta aquí, en la comunidad de Chimslacatlán, en el municipio de Tlaquitenango, participan hombres y mujeres, pero dependiendo la ofrenda es lo que se da, ya sea fruta, guisado o guisado con carne. Por lo general es durante el ciclo agrícola y se ofrenda mucho a los tlaloques. Saludos desde el estado de Morelos. Muchas gracias por la ponencia. En Sí, torno a eso. sí, pues qué interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya no les dije, pero justo aquí en San Andrés de la Cal y en San Juan Tlacotenco, les llaman ahuaque o ahuaque, ¿no? Entonces, sí, de hecho sí he visto que hay en otros lugares que les llaman tlaloque, ¿no? Y en otros donde casi ya no se ve tanto, pero les llaman los ejecame. O sea, creo que en otros estados sí he visto más la palabra ejecame, pero ya en Morelos casi no. O sea, en general todos, ¿no? Aires, airecitos es el término que utilizan, pero sí vemos como todas estas diferencias, ¿no? Que también hay y que le da como mucha especificidad, ¿no? Dependiendo del cómo se está manteniendo como esta relación, ¿no? Entre humanos y los airecitos. Muy interesante, muchas gracias. Y bueno, última pregunta, nos comenta Miguel Ángel. Muchas gracias por la ponencia. ¿Se tiene una idea de hacia qué siglo empezó esta tradición de las ofrendas a los airecitos? Pues todavía no encuentro ese dato, porque tenemos como, o sea, una línea, ¿no? Del pasado remoto, o sea, ese pasado prehispánico al presente, pero con bastantes cortes, ¿no? O sea, de que sea, o sea, no se tiene como una información completa. Eso estaría padrísimo, ¿no? Poder saber cómo fue cambiando todo, pero lo que sí es que, o sea, esas dos particularidades que tienen, que es esa parte agrícola y del agua y esa parte de enfermedad y sanación, ¿no? Son al parecer como dos puntos que hacen que esto se una. Y eso lo digo porque al menos no, o sea, desconozco o no podría responder tu pregunta, pero lo que sí podría compartirte es que hay sobre todo algunas menciones de la Inquisición, o sea, estamos hablando del siglo XVII, donde se habla o hay testimonios que dicen que hubo una acusación a tal persona porque tenía interacción con los aires, ¿no? Que en este caso lo dicen en náhuatl, con los ejecame. Entonces sí hay relatos donde la gente, o sea, ya pasó siglo XVI, luego viene el XVII con muchos cambios, pero que todavía hay gente que está interactuando con ellos. Y siglo XVIII quizá también, pero en el XX las etnografías empiezan, ¿no? Empiezan a documentar que se está haciendo, pues estas, sí, o sea, estas ceremonias de petición de lluvia justo en los meses de mayo para muchos lugares o el mes de junio, porque también en junio, ¿no? En Morelos puede ser mayo, puede ser junio, dependiendo de la latitud, ¿no? Entonces, esas son, ¿no? Eso es lo que te podría responder. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente. Por último, nos comenta Carlos Benigno, en la Huasteca Hidalguense también ofrendamos a los aires o a jacame, que a veces también son llamados tonali. Uno de los alimentos que ofrecemos son tamales grandes hechos con un pollo entero llamado tlapatash, pero uno de los alimentos favoritos de los aires son los huevos. ¿Algo que quisieras comentar, agregar? Pues bastante, igual bastante interesante. Fíjate que en el estado de Hidalgo, no me he adentrado a ver qué más hay, ¿no? O sea, también hay registros, ¿no? Puebla, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, incluso Veracruz, ¿no? También se llega a hablar sobre los aires, aunque también empezamos a ver como otras formas de denominarlos, ¿no? Pero pues sí, muchas gracias por compartirlo, ¿no? Y qué bueno que todavía podemos ver esto por allá. Agradecemos mucho su asistencia. Muy agradecido, maestra Stephanie, por esta plática que nos comentaste. Les recuerdo que, bueno, el ciclo de conferencias tiene 6 sesiones. Esta es la segunda sesión. Esperamos que nos puedan acompañar en la siguiente ocasión también.